y gracias especialmente a los tres ponentes con los que vamos a contar hoy. A Ángel lo conocéis sobradamente porque es el de la casa, especialista en fisiología y en fisiología de la visión además, así que supongo que nos dará muchas ideas que esta película sugiere de casi todo. Me imagino que sabéis que era ya una especie como de obligado cumplimiento que en un ciclo, en la tercera edición del ciclo de ciencia de la ficción, hubiera alguna vez en la que viéramos esta mítica Blade Runner. Contamos también con, de la Universidad de Sevilla, el profesor Jesús Navarro, que bueno, pues viene de la Facultad de Filosofía. Es también un veterano del ciclo de cine y ha estado en otras ediciones y nos dará una visión alternativa de otra forma de conocimiento como es el que las que ellos trabajan. Y desde la Universidad del País Vasco viene la profesora Vecino, que trabaja en biología celular y en biología celular del ojo además, con lo cual nos va a poder mostrar muchas cosas interesantes que sugieren la película y luego todo lo que a vosotros, como siempre, se os ocurra y deseéis preguntar. ¿Quieres hacer una introducción antes o pasamos directamente? Pues voy a hacer demo de... Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación y por tener la ocasión de volver a ver Blade Runner y ponerla en contexto de 31 años, que el año pasado se celebró el 30 aniversario. Y la verdad es que pensar en lo que iba a suceder 30 años después y ponerlo en perspectiva, sobre todo a nivel tecnológico. Ahora para vosotros muchas de las cosas que estáis viendo os parecen normales, pero pensar qué es lo que sucederá en el año 2050, es decir, dentro de 50 y tantos, dentro de 30 años, no se puede imaginar qué es lo que va a pasar. Y a mí me parece que Ridley Scott y sobre todo los guionistas de la película lo hicieron muy bien en casi todo. La profesora Pásaro me comentaba antes, dice, pensaban en el modelo de los coches, en la estética de las ciudades, pero no pensaban que se iba a prohibir fumar, ¿no? En el 2019, porque en las imágenes aparece ese ambiente fumador. Pero ya en lo que a mí me atañe un poco es en la visión. Si os dais cuenta, utilizan el test de Turing, no sé si estáis familiarizados, el test de Turing. Alan Turing es el padre de la, fue, porque ya murió, el padre de la inteligencia artificial, el que diseñó cómo se puede saber si estamos frente a una máquina o frente a un humano. Supongo que conocéis la historia de si se sitúa en una sala un ordenador y hay una persona entrevistando o a través de qué preguntas puede saber si lo que hay en la otra sala es una persona, o un humano o un ordenador. Se ven las imágenes estas que nos aparecen cuando estamos haciendo cualquier inscripción telemática y aparecen letras distorsionadas para realmente discernir entre el ordenador. Hoy por hoy todavía se puede saber cuándo hay en la otra sala un ordenador. Se calcula que dentro de 10-15 años se podrá conseguir engañar y no sabremos si estamos frente a un ordenador o una máquina. Entonces, basándose en ese test, pero claro, anticipando muchísimo la forma en la que intentaban detectar en la película, ya entrando más en detalles de la película, si lo que tenían delante era un replicante o no, era en varios sistemas, ellos comentan, ¿no? Controlan la respiración, la sudoración y la dilatación de la pupila. Y es curioso, a consecuencia de la película yo he hecho unas búsquedas de cómo estaba la situación de la dilatación de la pupila y la detección de distintas emociones
Y en diciembre del 2013 se ha publicado un artículo en el que, o sea, hace unos meses, en el que se identifica una serie de investigadores americanos cómo la dilatación de la pupila puede indicar el estado o el tipo de recuerdos y memorias. La memoria de los recuerdos que están más afianzados produce una menor dilatación de la pupila. Entonces, un poco es lo que se había anticipado 30 años en la película, como la memoria, si uno tenía memoria y sentimientos, la pupila iba a responder. Yo supongo que el fisiólogo nos comentará más que es un reflejo que no podemos controlar y por eso se basa en la imagen de la dilatación de la Curiosamente, hablaron del control voluntario de la dilatación de la pupila, lo cual es un espanto, ¿no? Digo, no es posible que hayan podido suceder eso, que ha sido eso es uno de los errores que tienen. Pero bueno, por aparte de eso, lo que a mí me ha sugerido la película, bueno, aparte desde el punto de vista cinematográfico, recuerda mucho a la metrópolis de Fritz Lang, una ciudad modernista, y eso que sucederá, y los autómatas. Lo que fundamentalmente recuerda es una tendencia que tiene el hombre con la revolución reciente, que es la búsqueda del autómata, ¿no? La búsqueda de intentar fabricar una copia de sí mismo. Eso se ve desde civilizaciones en el judío hebreo también se habla de los autómatas, de los cárceles, se habla de los en tratar de crear algo a imagen de uno mismo, y lo que inspira la película es como si esa copia de uno mismo es capaz de alcanzar suficiente automatismo, suficiente inteligencia, suficiente capacidad de deambular. Lo primero que va a intentar hacer es tratar de buscar a su creador, que eso se ve en muchas películas. El sentido de la trascendencia va a ser uno de los primeros que se va a intentar implantar en un cerebro. Es decir, ¿cómo haces algo que funcione? Pues a partir de recuerdos. Solamente si tienes recuerdos, solamente si tienes memoria, puedes ir adaptándote a cualquier situación venidera. Luego, si a un ordenador lo dejas evolucionar, lo primero que va a intentar es fijar recuerdos, que es lo que va a utilizar como capacidades para poderse enfrentar a situaciones novedosas. Y esa es la búsqueda de... al final lo mata, ¿no? Porque me ha creado, pero tengo una fecha de caducidad demasiado corta. Estoy aquí María Blasco, la del CNV, y ya que son las telomerasas, lo que pasa es que las células están programadas para muy corto, pero entonces no había... Pero fíjate que incluso la memoria, los recuerdos, todo está basado en imágenes. Yo creo que el elegir esta película en relación a la visión es muy interesante porque, si os fijáis, toca distintos aspectos, ¿no? Una de que los recuerdos están basados en imágenes, en fotografías, aunque dice que le han reprogramado el cerebro, que bueno, pues claro, eso ya sí que es ciencia ficción, pero bueno, está basado en imágenes. El hablar por teléfono adelanta con 30 años, pues tanto desde el coche como desde la cabina telefónica, aparece con imágenes. Claro, no se imaginaba el iPhone o los teléfonos móviles, pero la verdad es que la imagen está en la forma de identificarse entre ellos, no solamente en identificar su capacidad humana, sino también en la identificación de imágenes. De todos los aspectos de la creación, aunque hablan de biomecánica, en realidad solo nos aparece el científico que está creando el ojo. Dice, te reconozco porque tus ojos, dice Roy, esos ojos los creé yo hace un año. Se publicó en la revista Nature, por primera vez con células madres se ha podido producir la formación de la retina, o sea que también anticiparon como con 30 años la posibilidad de generar órganos, como es el ojo, ¿no? Entonces, yo creo que hace mucha referencia a eso, a la memoria, a la imagen, pero basado siempre en la imagen, en la visión, en los ojos. No sé qué opinas tú desde el aspecto filosófico de la película y la visión. La película efectivamente recupera la idea del test de Turing a la que se ha referido antes, cuando plantea que a la hora de averiguar si lo que tenemos delante es una máquina o una persona, pues le formula preguntas.
y analiza si su respuesta es propia o no es propia del humano. En referencia al test de Turing, en lo que se está fijando aquí el Blade Runner son aspectos biológicos, aspectos fisiológicos y conductuales. El test de Turing, eso sería hacer trampa. Para el test de Turing, para que nos entendamos, con la máquina lo que hace es un chat, básicamente. Tú chateas con la máquina de manera que se trata de entender elementalmente si tiene o no tiene pensamiento, en el sentido de si responde o no responde inteligentemente a lo que hace. Entonces, por así decirlo, el Blade Runner está haciendo trampa porque abre la puerta y ve en los mecanismos del autómata si efectivamente es un ser humano normal o no lo es. Lo que le interesaba a Turing era si somos capaces, desde luego, meternos en el problema metafísico de qué es el pensamiento, o qué es la conciencia. Lo que dice él, eso sencillamente sería, no acabaríamos nunca, entraríamos aquí en un debate eterno, pero sí, desde luego lo que podemos hacer es un test para la atribución de pensamiento. Tenemos unos ciertos criterios por los cuales atribuimos pensamiento a las personas. En el momento en el que una máquina supere ese tipo de test, no tendremos ningún argumento para negarle pensamiento. Luego, lo que tenemos que hacer no es fijarnos en aspectos biológicos, fisiológicos, conductuales, sino estrictamente en la inteligencia de las respuestas que nos dan. Claro, eso es restringir muchísimo el ámbito de la inteligencia y el ámbito de la capacidad que tiene ese autómata para reproducir un pensamiento verdaderamente humano y un sujeto que realmente tiene pensamientos propios, que entiende lo que está diciendo y que siente lo que te está comunicando. Todos esos son aspectos que están enraizados en nuestra corporalidad y efectivamente el replicante lo replica. El problema de Blade Runner no es si la máquina piensa, no es si la máquina siente. Se clavan el clavo en la mano que se le está quedando anquilosada y se ve el gesto de dolor y muestra dolor ante la muerte de un compañero, por ejemplo. Es decir, que ahí yo creo que lo que plantea como un reto Blade Runner es que pensemos la construcción no ya de una mente artificial, como ha intentado hacer la inteligencia artificial de los años 50, sino la reproducción de un cuerpo artificial en el cual existen pasiones verdaderas y sensaciones verdaderas. Entre ellas la visión. Realmente, porque visión también la tiene en un sentido muy restringido, muy limitado, una cámara de vídeo conectada a un ordenador que identifica cuerpos. A eso lo podemos llamar visión. Ahora bien, el tipo de visión que se reproduce en un replicante sería muchísimo más que el análisis de datos que podría hacer un ordenador. Es que efectivamente se está reproduciendo las sensaciones subjetivas, el campo visual y por así decirlo, hay algo que es lo que siente un replicante y hay algo que es lo que piensa efectivamente un replicante. Ahora bien, si efectivamente se consiguiera, como plantea esta ciencia ficción, no sería como planteaba Turing intentando reproducir una mente que analiza datos con una gran eficiencia, sino intentando reproducir un cuerpo que siente el mundo de una manera cercana a nosotros. Aunque no te dejes engañar por la película, una cosa es que en la película un replicante parezca que siente, pero la gente no siente. ¿Tú dirías que no siente? Bueno, te has dejado engañar por la película porque, bueno, una cosa es que muestre aspectos de inteligencia, pero eso lo llamaría yo inteligencia artificial. Lo mismo que se dice es, como ese replicante o ese ojo artificial, muestra aspectos de visión, pero eso es visión artificial. Por lo cual, a partir de ahí, uno puede simular cualquier otro de los aspectos que uno pueda considerar animales o humanos o lo que quiera, como por ejemplo que siente. Y es verdad que este replicante evoluciona muy rápido porque se clava el clavo y siente, y parece que siente dolor. Sería un aspecto muy rápido en la evolución de los 4 años de vida que todavía tiene en ese sentido. Pero la diferencia básica es, pues, lo artificial frente a lo que se pudiera considerar natural. Por eso el Blade Runner lo que buscaba era imágenes, indicaciones puramente fisiológicas, puramente humanas, que pudiera, y siempre dudaba si el que tenía enfrente realmente era o no era uno de estos replicantes, que podrían mimetizar. La duda es la duda acerca de si efectivamente siente o efectivamente tiene dolor o tiene sensaciones o tiene emociones, o si más bien si son artificiales, porque no se pone en cuestión que serían efectivamente artificiales. Es sensación artificial. Los atributos deberían llevar además
hay una película Antes de darnos aquí, artificial. quizá deberíamos oír, hay un par de palabras que ir a la sala. Bueno, empiezo. Lo malo de que no entendemos es que nos sugieren muchas más cosas de las que teníamos pensadas decir. Una de las cosas que a mí me ha impactado de la película es que yo la vi con 14 o 15 años después de haber pasado el videojuego para ordenador, y entonces al pasarte el juego te fijas mucho más en los detalles de lo que me he fijado ahora. Y a ver, que se me van las cosas. Y había varios finales alternativos, y uno de los cuales Harrison Ford era un replicante, que eso te lo deja prever la película, pero no te lo dice del todo. Una cosa con la que no estoy de acuerdo con usted es que usted dice que vuelve para reconocer a su creador. Yo creo que vuelve porque tiene miedo a la muerte. Porque realmente es lo que tiene 4 años de vida. Están matando a todos sus compañeros, o sea que él considera como su familia, y realmente yo recuerdo que cuando yo la vi no tenía esa percepción, pero ahora me ha cambiado un poco. De repente he empatizado un poco más con el malo. Y con el que yo consideraba el malo, y resulta que es que están matando a su familia y tiene 4 años de vida. Ese hombre quiere vivir más tiempo, aunque sea artificialmente, no quiere morir. Estoy de acuerdo un poco con el debate de ¿es vida o no es vida? Aunque sea artificial. Pero por ejemplo has dicho que una cosa es la inteligencia y otra cosa son los aspectos fisiológicos. Aunque sea artificialmente, si es inteligente, los aspectos fisiológicos creo que van ligados a la inteligencia, que no van por separado. Que tú puedes crear aspectos fisiológicos, bueno, puedes, de manera artificial, que no están desligados una cosa con la otra. Y bueno, creo que ya está. Es una respuesta muy breve. El tema de la inteligencia, efectivamente nuestra inteligencia está ligada, la forma como nosotros producimos o llevamos a cabo nuestros procesos inteligentes está ligada a la fisiología de nuestro cerebro, claro. Pero la cuestión es que también se habla de inteligencia cuando hablamos de inteligencia artificial, al menos según los modelos clásicos de Turing, son esquemas de análisis de información que podrían ser reproducidos por una máquina. Lo interesante no ya del llamado test de Turing, sino de la máquina de Turing, que es lo que subyace a la idea del test, es que, y es también lo que subyace a nuestros actuales ordenadores, es la idea de que la inteligencia está en el programa. Claro. La inteligencia está en el software, que es el sistema de análisis de datos. Y un mismo programa puede ser reproducido o ejecutado por distintos hardware. Sí, sí. Por un cerebro humano, teóricamente, o también por un ordenador de un tipo o de otro. Y hasta cierto punto da igual la fisiología que pone en marcha el programa si el programa es el mismo. Es decir, un mismo programa podría ejecutarse en Windows, en Macintosh, en un ordenador con chip de silicio o con válvulas de vacío. Da igual cuál es la materialidad, la fisiología que subyace, mientras el programa sea el mismo. Esa concepción de la inteligencia es la que defendía Turing. Estoy de acuerdo contigo en que la inteligencia humana no es eso. La inteligencia humana no funciona así. No, pero que yo digo incluso la artificial, si se llegase a crear algún día, estaría ligado a una estaría ligado a una fisiología creada artificialmente. De hecho, los robots cada vez más imitan a la naturaleza. Cuanto más real es, realmente, cuanto más efectivo es porque está imitando un modelo natural. Por lo menos el transcurso que se va viendo en su evolución es porque al final lo que estamos haciendo es imitarnos a nosotros mismos en vez de... no sé si me estoy explicando bien. Sí. Para que la robótica está... Que lo mejor que puede hacer la robótica es intentar imitar la biología. Exacto. Bueno, natural en algunos aspectos, en algunas capacidades, porque hay un par de detalles en relación a la biología celular, o por lo menos cuando yo estoy viendo la película me fijo en varios aspectos. Cuando identifican la escama, daros cuenta que vaya allí una churrería, me meten en un detector y le aparece una imagen de microscopía electrónica de barrido. Me encantó una churrería y le identifican el número de la escama, el código y todo esto. Pues fíjate, todavía los microscopios electrónicos de barrido nos ocupan un espacio y necesitamos el vacío, nitrógeno líquido, algunos aspectos más, pero eso me hizo mucha gracia. Y luego la otra, el trabajar en un lugar en frío, todo frío.
está a menos 20 grados y el señor está aislado con la cámara y el microscopio congelado, que casi digo yo, ¿cómo puede girar? Bueno, está creando vida en frío, ¿no? Porque genera el ojo en frío. Sin embargo, luego hace un guiño, pensando que esto se filmó hace 30 años, ¿no? Cuando está pidiendo más vida y le está diciendo reprográmame las células. Y dice, no, porque un virus, el ADN, y entonces dice, los pusimos en cultivo 24 horas y una vez que las has reprogramado no puedes dar marcha atrás. Digo, o sea que realmente sí que estaban hablando de la reprogramación celular, y eso hace 30 años, volvemos otra vez, ¿no? Pero, pues eso, había aspectos en los que los tenían, yo creo que tenían una visión de futuro muy acertada, y en otros yo creo que, pues eso, como lo de fumar, la estética, o sea, a mí me parece que en la película hay aspectos muy interesantes que vistos ahora yo creo que sería muy interesante hacer un ejercicio de pensar cómo diseñaremos en 30 años, o sea, cómo veríamos la vida, el diseño, la ciencia dentro de 30 años. ¿Cuánto aceptaríamos? Porque a nosotros resulta que a lo mejor vais a estar trabajando en ese mundo de dentro de 30 años. Pero, por ejemplo, en lo artificial, la capacidad de visión del protagonista, del Blade Runner, necesita, cuando está identificando la fotografía y tiene un reconocimiento de voz, dice a la derecha, va diseñando por cuadrantes y amplía. Yo creo que, aunque yo también termino pensando que Blade Runner podría ser un replicante, ¿no? Porque si ya han diseñado el unicornio, que es un pensamiento suyo y el otro sabe que ha tenido ese pensamiento, es que a lo mejor le había diseñado ya esos pensamientos y en realidad él es un replicante, pero sin embargo no tenía esas capacidades visuales tan desarrolladas y necesita de las máquinas para ampliar las imágenes, mientras que los replicantes tienen unas capacidades extraordinarias. Entonces, ahí yo creo que... Pero es que la capacidad extraordinaria y de él es que es un ser vivo, o sea, por completo, un ser humano, que no lo puede distinguir a uno del otro. Yo creo que esa es la gran capacidad extraordinaria. Cada uno los diseñaban unos con una fuerza extraordinaria, cada uno se podía diseñar, pero bueno, no se podía, se llaman replicantes, no se podían reproducir, ¿no? O sea, es una capacidad de vida esencial que siempre tiene que haber alguien que los diseñe y los genere, mientras que la vida lleva implícita la capacidad de... Y nos parece sorprendente que esas altas capacidades estén asociadas pues, a la capacidad de cálculo. Uno es ingeniero, la otra era también, obviamente físicos, también son soldados, operarios, por Tannhausen, y resulta que lo que replican fatal sea lo que en principio consideraríamos las funciones básicas, porque al final, ¿qué es lo que utilizan para identificarlo? Sistema nervioso autónomo. ¿Sí o qué? Parece que es un poco un fallo del sistema pensar que eso, que debe ser lo más básico, lo más fácilmente reproducible, porque es lo más mecánico, es lo que les sale peor. A mí la filosofía que hay continuamente en los autómatas y todo eso, es que al final vamos a ser los seres humanos diferentes a lo que creemos porque nos quedan las emociones. Pero fíjate que incluso para la identificación de humanos, hasta hace muy poco en los aeropuertos, y ahora os comentaré, probablemente volvamos otra vez a la identificación a través del iris. Entonces, ¿cómo se identifica que un humano es humano? O sea, ya no estamos hablando de autómatas, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? Ahora por la huella dactilar se puede falsificar, se puede deteriorar. La identificación de caras se modifica con el paso de los años. Se sabe que de un año para otro un ordenador no podría identificar nuestra cara por los cambios imprevisibles de ella. Entonces, en estos momentos lo más fiable como identificación es el iris. El iris, incluso cuando ha habido intentos de falsificar el iris, la identificación de que no es falso a través de una lentilla que reprodujera el iris de la otra persona es precisamente la contracción o dilatación del iris, que ya hablan ellos también, ¿no? Entonces, incluso, no solamente la distinción entre un autómata y un ser vivo es la identificación a través del ojo, sino entre un ser vivo y él mismo, es decir, la identificación personal. Hasta ahora en algunos aeropuertos, en Inglaterra, en Holanda,
tenías la opción de pasar por la identificación de iris o hacer la cola y enseñar tu pasaporte, porque todavía es así. También ha sido un investigador de la Universidad de Cambridge que vive, porque la identificación ha sido data de los años del 2000, 1990 y algo, en la que identifica el iris con una fórmula matemática y sigue siendo el sistema de identificación más fiable para los humanos, ya no solamente entre autómatas o replicantes y humanos. Entonces, me parece también muy interesante como 30 años, volvemos de nuevo, hace 30 años se predecía que el ojo iba a ser el sistema de identificación más fiable o el menos vulnerable, menos falsificable. Entonces, yo creo que incluso hay algún momento cuando le está haciendo la prueba a la replicante, a la más auténtica, a Rachel, y le hace una serie de preguntas y dice: ¿me estás intentando identificar como replicante o quieres saber mis tendencias sexuales? Y de hecho también una publicación muy reciente de hace meses en la que se ha podido manifestar también cómo las tendencias sexuales pueden identificarse a través de la dilatación de la pupila y de la respuesta ante imágenes de uno u otro sexo. O sea que, de hecho, el ojo, el espejo del alma, sigue siendo un poco y es un poco el centro yo creo que el centro de la película sobre identificación. Yo quería, si pudiese ahora, enfocar un poco esta discusión, esta charla, hacia el recuerdo de la importancia de las imágenes en el proceso de aprendizaje. Porque si bien esta es la versión en la que se teoriza que Harrison Ford es un replicante por la imagen esa de unicornio, 2 escenas ya cambia por completo el fabrico, de cómo es posible saber qué es cierto y qué no es cierto de los recuerdos. Cómo después esas propias imágenes que tenemos, esos propios recuerdos, influyen después en el aprendizaje de esos, por ejemplo, 4 años que han tenido de vida. O a mí, si es así. La imagen, desde luego, es una de las formas más directas de adquirir información para el aprendizaje, pero no necesariamente la que mejor enraiza un recuerdo. En nuestro caso, supongo que en los mamíferos, fundamentalmente es la memoria olfativa la que tiene un mayor poder de evocación, porque es la que está más implantada en el hardware de nuestro cerebro. Nuestro cerebro más primitivo es un cerebro fundamentalmente olfativo. Pero en el nuestro, ya en los mamíferos muy evolucionados, la información visual desde luego que es fundamental para construir, bueno, para implementar los recuerdos. Lo único que pasa es que te puedes jugar malas pasadas, ¿no? Te puedes tú a ti mismo generar déjà vu, que piensas que algo has visto, algo has vivido porque asocias determinados elementos de una imagen como algo que ya hubieras podido experimentar previamente. Así que, bueno, como motivo fundamental para la adquisición de conocimiento, la imagen es uno de los fundamentales, pero no necesariamente el fundamental, no necesariamente el único. Hay que pensar en los invidentes, las personas que nacen sin las capacidades visuales y tienen un sistema de aprendizaje perfecto y unos recuerdos perfectos, pero basados en los otros sentidos. La parte correspondiente del cerebro adquiere unas funciones que, por ejemplo, las auditivas, las sensoriales, las olfativas. Entonces diría que es importante, muy importante, pero no fundamental, porque el aprendizaje en los sentidos, yo diría que está bien repartido los sentidos, como que dicen el cognitivo y el olfativo, pero bueno, lo que sí que es cierto es que teniendo a disposición todos los sentidos, el visual es uno de los que más utilizamos. Yo digo mis propios ojos, hay una cierta jerarquización. Evidentemente, de hecho ya hemos hablado en estas sesiones del papel del olfato, pero yo no estoy completamente segura de que no jerarquicemos para darle mayor peso a aquello que hemos visto con nuestros propios ojos y nos convierte en testigos oculares. Como hablamos en un juicio de un testigo
presencial porque lo has visto, ¿no? Da la sensación de que la conciencia en los primates está muy vinculada a la actividad visual, y la corteza visual, que tiene un peso en la jerarquía, de la manipulación de lo que hace, que además juegan en la película mucho con eso. ¿Sí? Con eso y con qué parte del pasado es necesario para vivir el presente, para que sea más normal el comportamiento y no desarrolle lo que podríamos llamar una especie de psicosis, ¿verdad? A los replicantes les insertas un recuerdo, en realidad porque le estás implantando el recuerdo, porque se inestabilizaban afectivamente y necesitaban continuamente echar mano de ese pasado. Y cuando carecen de él, se lo construye de mentirifica. El replicante, ¿cómo se llama? Que era ingeniero. Hacía fotos a todo. Tú tus queridas fotos, ¿no? Cuando estaba buscando las fotos, hay un momento que has encontrado las fotos, o sea, está buscando los recuerdos, ¿no? Que los encuentra entre Harrison porque él dice, estás buscando las fotos, o sea, las fotos, las imágenes, y es curioso como hoy en día prácticamente todo está basado en las imágenes, en las fotos. Haces un viaje, haces fotos. Yo realmente pienso que hace 30 años yo no hacía fotos de muchos viajes y sitios donde iba y no hacía tantas fotos. Ahora sí las hacemos y sin embargo sí que en la película ven como la imagen dentro de 30 años iba a ser importante y realmente es que lo es. Daros cuenta que mandas un WhatsApp y es que mandas con la imagen de dónde estás. O sea que la presencialidad está basada a través de la imagen. No sé, también un poco, no sé, en la estética, no sé si os apetece entrar un poco en la estética de... De hecho se ve mucho como la publicidad, la importancia que tiene. Esa imagen de una mujer oriental diciendo y la Coca-Cola. Ahí no se equivocaron. Eso, pues Times Square en Nueva York se parece mucho a esa imagen, ¿no? De muchas pantallas visuales. Aunque sí esa lluvia, digo, estoy encantada de que no acertara tampoco en esta lluvia ácida y oscuridad continua y basura en las calles. Parece que esa estética de momento en el 2019 no nos tocará si ya no un poco de cuidado. Lo que sí, una duda que me ha entrado ahora debatiendo es que se habla mucho, cuando se habla del olfato, se dice que está muy conectado al sistema límbico. ¿Pasa lo mismo con el sentido de la vista? El olfato está conectado a una parte del encéfalo que se llama el encéfalo olfatorio, que está íntimamente ligado, es parte del sistema límbico. Por eso antes decía que el olfato es el que, en nuestro caso, más poderosamente es capaz de evocar un recuerdo del pasado. Son del pasado, claro, pero es que implantado. Pero bueno, aunque sea redundante, el recuerdo del pasado. El recuerdo, cuando tú recuerdas en imágenes, no recuerdas en olores, ¿no? O sea, a mí el olor me evoca una imagen. Poder de evocación es que te retrotrae de la memoria algo que tienes ahí almacenado, te retrotrae. Entonces un olfato, perdón, un olor te puede de repente evocar algo que hiciste hace 30 años, o menos en tu caso. Puede de momento llevarte a algo. Eso es lo que se dice de poder de evocación. Por supuesto, nosotros somos animales visuales. Si fuéramos ratas, diríamos, somos fundamentalmente animales olfativos. Es verdad que nuestra esfera fundamental de dominación sensorial, yo creo que sí. Ahora, es la visual. Ahora bien, que no te quite ningún sentido. Dime alguno del que te gustaría prescindir. Quizá el olfato. Hay mucha gente anónica por ahí, bueno, va tirando, en fin, pero hay muchos desórdenes olfativos también que son bastante relativamente incapacitantes, a lo mejor no tanto como la pérdida de visual. Pero respondiendo a lo que tú dices, al sistema límbico, aunque una entrada fundamental es la olfativa, fundamental, es verdad que también accede todas las demás informaciones sensoriales en mayor o menor medida, pero la dominante, por eso se llama, está conectado con el primer encéfalo, el cerebro olfativo, es porque la dominante es esa, la olfativa decía, es nuestro cerebro más primitivo, la capa de cerebro de lagarto que tenemos, la más profunda, después viene la de ave, después viene la de mamífero, pues esa más primitiva es la que está dominando.
estaba pensando dentro de los sentidos, cómo recuperar sentidos, pues así como en el auditivo sí que se ha evolucionado mucho, ¿no? El implante coclear, los aparatos de amplificación auditiva, en el sistema visual en estos momentos, pues bueno, se está investigando muchísimo, pero esta visión artificial para las personas que han perdido la vista, pero afectando a fotorreceptores, realmente hay una esperanza, puesto que hay implantes que se colocan en la parte de atrás del ojo o bien en gafas, pero que van dirigidos, son como receptores de imagen al nervio óptico. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que todavía todo lo que sea tocar al cerebro es complicado y en estos momentos sigue siendo ciencia ficción, desgraciadamente. Toda la visión, todos los avances, los ensayos clínicos que hay en estos momentos y que están funcionando relativamente bien es cuando se mantiene preservada el nervio óptico. Si lo que tenemos que implantar son electrodos en la corteza visual, que de hecho se han hecho, lo que pasa es que los electrodos, se ha podido comprobar que el mero hecho de implantar electrodos en la corteza visual te dan unas imágenes que dices, veo, en realidad son descargas de las neuronas por el hecho de los implantes, pero que no reconocen ni imágenes ni luz, y además esos implantes, aunque se están haciendo de distintos materiales, lo que producen es una reacción inflamatoria en los implantes cerebrales, y estos metales, aunque algunos de ellos puedan ser aparentemente inertes, son rodeados de células gliales que al cabo de un tiempo impiden la transmisión y fracasan, incluso son rechazados por el cerebro. Entonces se han hecho, pero se están dejando de hacer a nivel cerebral y sí en el nervio óptico. Pero yo creo que tal y como están las cosas, se sigue investigando como biomateriales compatibles. Y yo creo que igual dentro de 30 años yo sí que pensaría en la posibilidad de recuperación de visión artificial en algunos casos. Yo ahí sí que pongo la mano en el fuego. En el caso de la corteza, no sé, las investigaciones que hay en olfativo, por lo que dices tú, igual no es tan incapacitante y por eso no se está investigando o intentar, aunque la complejidad del sistema olfativo es tremenda, pero yo creo que los avances en el sistema visual van por la alta tecnología, por la informática, por incluso ya no con conducción de cables, sino por Bluetooth. Entonces yo creo que ahí la visión artificial es uno de los puntos que yo creo que de aquí a 30 años se avanzará y se podrá reproducir. Cuando estamos hablando de visión artificial, separaríamos por un lado lo que es el mecanismo de adquisición de la imagen, donde sí parece que va a haber ancha, no hay problema, y dejamos aparte, porque yo cierro los ojos y veo la Plaza de España y veo la Plaza de España, y cuando sueño veo unicornios, el señor de la película, ¿no? Además. Había levantado la mano por aquí. Me gustaría preguntar cómo se enfocaría la visión desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque si bien Turing planteaba ese tipo de chat, por ejemplo, Cleverbot y cosas similares que se plantean más tarde, ¿cómo se enfoca eso de un recuerdo como imagen para hablar de, por ejemplo, de inteligencia artificial? ¿Cómo se compone una imagen en datos, supongo? Claro, lo que trata la inteligencia artificial, el modelo clásico, y que todavía no tiene en consideración la corporalidad, es estrictamente análisis de datos, detección de patrones y cómputo de cuál tiene que ser la respuesta adecuada. Una vez que tú pasas una imagen a datos, una vez que está digitalizada, el tratamiento de esos datos no es esencialmente distinto si en su origen son visuales, una fotografía, o si son sonoros, por ejemplo. Se trata solamente de computación de datos ceros y unos, por así decirlo, cuyo origen, en cierta forma, es irrelevante.
Lo cual muestra también los déficits de esa forma de tratamiento de la información, porque evidentemente desde un aspecto fenomenológico de cómo nosotros lo sentimos, el fenómeno de la visión y el fenómeno del olfato o del oído son cualitativamente completamente distintos. Sin embargo, desde el punto de vista del procesamiento de información, pues no habría básicamente ninguna diferencia, ¿no? Un tratamiento de la información a la hora de computar información procedente de sensores visuales no sería esencialmente distinto de cualquier otro tipo de sensores. Yo creo que además un poco del embrión, si os fijáis en uno de los ordenadores, ahora Apple tiene el sistema de identificación de caras, entonces tú tienes todas tus fotografías ahí metidas y te va seleccionando las caras aleatoriamente de todas las fotografías y tú puedes decirle, enséñame todas las caras que hay en mis documentos, que puede haber, yo qué sé, 5.000 fotografías almacenadas y tienes tu apartado donde el ordenador automáticamente ha reconocido las caras, el reconocimiento de la sonrisa en las cámaras fotográficas, que no te hace la foto a menos que identifique que la persona que tiene enfrente está sonriendo. Es decir, que yo creo que estamos ahí ya, o sea, ahora mismo ya algunos, me parece que es el último modelo de Galaxy, el reconocimiento del dueño del teléfono es a través del reconocimiento del ojo, de la visión. Personas que están impedidas totalmente pueden escribir simplemente moviendo ligeramente el ojo y identificar o sea, puedes escribir, y de hecho creo que también en el último modelo de teléfono puedes escribir mirando a las letras sin tocarlas. O sea que en reconocimiento de imagen yo creo que estamos ahí. No sé qué va a pasar dentro de 30 años, pero es que el avance es exponencial. A mí no me preocuparía cómo almacenar las imágenes. De todo yo creo que sería lo de menos. Que, como digo, es que estamos a un ritmo salvaje. Sí, otra cosa es decir, almacéname todas las imágenes placenteras, de paisajes, del mar, de luz, de oscuridad, eso, capacidad informática y ya está. El reconocimiento de imágenes artificiales está implementado en todas partes. La cuestión es cómo implementarlo ahora en la fisiología. Entonces, numéricamente, un dato así muy simple. El nervio óptico nuestro tiene 1 millón de axones. Bueno, 1 millón puede parecer mucho, poco, depende de lo que sea, pero 1 millón de axones tampoco es un número tan grande. Ya se están implantando los chips que decía Elena, que van con 1000 sensores, que se implantan, utilizan una gafa, luego lo transmiten hacia un chip que está detrás del oso y lo conectan al nervio óptico. 1000 conectores respecto de 1 millón, o sea, la milésima parte. O sea, imagínate generar una imagen con la milésima parte de información de la que, bueno, yo sé que es muy pobre, pero si eres capaz de distinguir contrastes, contornos, ya es un primer paso para poderte deambular, ¿no? Estar completamente a oscuras, que ya sabes dónde hay el borde de una cosa o una imagen que viene hacia ti, ya tienes una gran cantidad de información. Claro, de ahí a producir una imagen perfectamente nítida tienes que multiplicar eso por 1000. Pero 1 millón de axones en el nervio óptico tampoco es un número así infinitamente inalcanzable. Eso está ahí. Como dice ella, a lo mejor la intervención terapéutica es a través del nervio, porque ya tienes toda la conectividad hecha con el cerebro, ¿no? Pero bueno, no es nervio, realmente el nervio óptico realmente no es nervio, es el sistema nervioso central, pero bueno, ya tienes todo el cableado hecho hasta el cerebro, ¿no? Y si intervienes desde ese punto de vista es más favorable. Y de hecho otro de los avances que hay en estos momentos es para personas que tienen patologías oculares donde tienen la visión limitada por provisión tipo cañón, es decir, que solamente la parte central del ojo, pues hay gafas que hacen una reconstrucción panorámica y la proyectan en la parte del ojo donde todavía tiene restos visuales. Entonces el portador de las gafas puede mirar a través de sus propios ojos solo, viendo esa visión cañón, o mirando a la gafa, ver representado lo que tiene delante en ese trozo de resto visual. Entonces, yo creo que con el sistema visual, siempre y cuando nos quede una comunicación con el cerebro, el problema está cuando esa comunicación con el cerebro falla, ahí todavía hay trabajo para
para muchos investigadores futuros, o sea que os animo a que entréis en ese campo porque hay mucho. Cuando has salido de otro tema sobre el tema de la memoria y cómo se conectaba con la parte olfativa y demás, el poder evocador, etc., se me ha venido a la cabeza un programa, uno de los últimos programas de redes, en el que se habla sobre la visión inconsciente. Por lo visto hay un circuito paralelo que no es el típico que se ve a través de la corteza visual, sino que hay otra parte que se conecta con la parte, no recuerdo bien si era el sistema límbico o no sé qué parte era del cerebro, y se habían hecho en Holanda algunos estudios por los cuales personas que se habían quedado ciegas por un ictus y tal, y que tenían la corteza visual dañada, con un entrenamiento intuitivo y tal, eran capaces de sortear ir de un sitio a otro de un pasillo todo lleno de obstáculos, y eran ciegos totales. Entonces, quería preguntaros si sabéis algo de... ¿Ellos eran conscientes de estar viendo? La persona no es consciente, no es consciente, porque tiene la corteza visual destruida. Eso es lo que me parece que es lo que se suele llamar blind sight, como visión ciega. Sí. Que es un fenómeno que efectivamente el sujeto tiene acceso a la información, o sea, más bien su conducta muestra que tiene acceso a la información, pero él no es consciente de que tiene ese acceso. Es decir, tú le dices, ¿dónde está el cubilete? ¿A la derecha o a la izquierda? Y dice, no sé, no tengo ni idea. Y dice, bueno, si tuvieras que averiguar, pues diría que a la derecha. Efectivamente está a la derecha. Es decir, él acierta, pero niega saber que es consciente que ve. A mí mi duda es que, una pregunta interesantísima, es qué pasaría con estos mecanismos de reproducción artificial de la visión o de un replicante o en nosotros mismos, si nos daría únicamente la conciencia de acceso, es decir, nos permitiría dirigir nuestra conducta con respecto a eso, con respecto a lo que vemos, o si además nos permitiría ser conscientes de que lo vemos, si tendríamos que reduplicar el mecanismo o qué podría ocurrir. ¿Para qué te refieres la conciencia? Para saber lo que veo. Es decir, una cosa es que yo tenga lo que se llama el acceso funcional a la información y otra el acceso consciente. Y evidentemente yo creo que nos interesa muchísimo el acceso consciente, no solamente un acceso funcional. Si tus capacidades funcionales son tan perfectas, el que seas consciente de ellas o no, yo creo, vamos, me imagino que un ordenador que es capaz de hacer unas funciones sobrehumanas, el que sea consciente o no sea consciente a mí no me preocuparía. Lo que me preocuparía es que sus conexiones estén de la forma mejor hechas. O sea, el problema ese de la conciencia, así como en los humanos sí que me preocupa, en las máquinas yo creo que sería imposible generar esa complejidad. Sería imposible, pero es que yo creo que tampoco deberíamos de trabajar en intentar buscar la conciencia en los aparatos, sino que estén a nuestra disposición. Yo creo que, no sé si a lo mejor no soy tan visionaria como los autores de Blade Runner, pero espero que no seamos capaces de generar máquinas conscientes, porque entonces entramos en problemas. Hasta el área de corteza visual primaria no lo sé. No sé, de ahí a la cosa se complica. Y respondiendo a lo que tú decías, es que no tenemos un único sistema visual, sino tenemos varios sistemas visuales superpuestos. Igual que no tenemos una única retina, sino que nuestra retina funcionalmente es muchas cosas. Tienes un área central que es un sitio de alta definición, en nuestro caso se llama fóvea, pero tienes toda una retina periférica que te sirve para detectar movimiento vago, que algo se está moviendo por aquí y que me llama la atención, esto que lo miro. Tienes una retina para el color, otra retina para el blanco y negro. Hay muchas retinas superpuestas, es decir, muchas formas de ver, de componer luego la imagen visual. Además, la retina es capaz de hacer algunos procesamientos, depende de los bichos, unas procesan más, otras parece que procesan menos. Pero igual que eso, no tenemos un único sistema visual central, tenemos varios superpuestos. Y es que la información visual sí va a corteza, pero es que también va a sistemas que se llaman pretextales. Va a los sistemas pretextales que te dan sobre todo de información, bueno, se conciben sobre todo como detectores de movimiento muy imprecisos pero para lo estático, pero muy precisos para el movimiento leve. O sea, un conejo les es esencial para saber si está yendo algo a comer, ¿no? Son los mejores
corteza, los que tenemos corteza visual tenemos otro plano más de superposición. Así que si te falla el de más arriba, es posible que de manera automática puedas todavía seguir utilizando algunos aspectos de los otros niveles de circuitería, que estos los tienes ahí, porque estaban ahí antes que los superiores, ¿no? Entonces, pues sí, claro, es posible. ¿Cuánto lo puedan utilizar? No, ¿cómo puedan hacerlo los planos conscientes? Allá desde. Y una pregunta más atrás y luego la pregunta. A mí el tema de la visión consciente me ha traído un poco una duda de, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero en el caso de sonámbulo, no existe conciencia en el acto de moverte, desplazarte, sin embargo no hay tropiezos, si hay acierto, o por lo menos hay acierto en la apertura de puertas, bajada de escalón, y sin embargo no hay una conciencia y debe haber un estímulo visual para reconocer esos obstáculos, y sin embargo no siempre hay, hombre, siempre hay excepciones, pero no hay consecuencias negativas para el sujeto en cuestión y no está siendo consciente de los estímulos visuales que le rodean. Yo no soy muy especialista en sueños. Algún compañero de nuestro propio departamento podría hablar más, pero sí te diría que hay mucho mito en el sonambulismo. Y no es verdad que uno sonámbulo, la mayoría de las investigaciones que se hacen, ponen de manifiesto que uno no es capaz de hacer tareas muy complejas en estado de somnolencia. Ya digo que no soy una especialista, pero sí asociado a pautas de conducta criminales, que sí que hemos trabajado en etología, siempre se busca como excusa para decir yo no estaba sonámbulo, y casi siempre resulta que no estaba tan sonámbulo, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa a los demás. Me parece que de hecho, cuando hace pautas de conducta, y eso sí se puede hacer con otros animales, en un experimento clásico, afectas a eso y entonces el gatito que está soñando que caza se mueve como si estuviera cazando, ¿vale? No está cazando de verdad, lo que está viendo y a lo que responde como ve es el sueño. Es que me llama la atención porque he presenciado en alguna ocasión un episodio así en la familia y estás viendo como si realmente fuera consciente y sin embargo no. Pero es en el ambiente de la casa. Sí, claro. Supongo que serán a lo mejor patrones aprendidos, pero claro, aún así. Tú sabes dónde están las cosas, ¿no? Quiero decir que el cerebro inconsciente quizás claro, sí que sepa dónde puede encontrarse. Que yo me iba a lanzar un poco a la piscina y iba a decir algo que puede ser una burrada o no. Que realmente, también con lo que tú hablabas, yo recuerdo que otro documental de redes que hablaba del cerebro inconsciente y del cerebro consciente, que se encontraba, no sé si recuerdo, en la parte frontal, en la corteza frontal, estaba la parte consciente y como que en los laterales un poco estaba la parte inconsciente del cerebro. Entonces, quizás me invento la hipótesis de que a lo mejor la visión inconsciente de la que hablaba quizás esté más conectada con la parte del cerebro inconsciente y en la que pueda dar ciertas pautas de conocimiento. Y realmente, vamos, el cerebro inconsciente es mucho más operativo que la parte en la que tenemos conciencia. Y no sé, vamos, se me ocurrió como posible hipótesis. Ahí lo lanzo. Siempre hay la semilla de la duda. Yo no sé si estamos hablando de conciencia o de respuesta ante impulsos o recuerdo. Es decir, el sonámbulo igual no recuerda, pero cuando está haciendo esas funciones, su cerebro está funcionando adecuadamente. No, claro, yo separaba el sonámbulo de lo del compañero. Entonces, yo creo que separaría el sonido, el oído, es decir, los sentidos cuando estás sonámbulo. Estás respondiendo a todos esos impulsos, aunque luego no lo recuerdes. O sea, que el recuerdo es una cosa y el ser consciente en ese momento, a ver qué es de lo que estamos hablando de conciencia o de respuesta a impulsos luminosos, auditivos, etc. Entonces, igual
no recuerdas lo que hiciste, pero en cada momento estás respondiendo a los impulsos o lo que tienes delante, ¿no? Me interesa el ejemplo, aunque sea al nivel elemental de que el sonámbulo esquiva un mueble o baja una escalera, como estaba planteando, decir, no ya si es capaz de matar a alguien, pero el mismo hecho de que ese sujeto esté percibiendo, entre comillas, a alguien, funcionalmente le esté permitiendo moverse por la habitación, pero que no sea consciente en el sentido, yo creo que no solamente que no lo recuerde, sino que hay algún sentido ahí en el cual la persona no sabe lo que está sintiendo. Y sin embargo se reproducen las capacidades funcionales. Pues, llevado al tema de la inteligencia artificial otra vez, la cuestión sería, un robot sería quizás capaz de actuar como un sonámbulo muy complejo, quizás incluso capaz de matar a alguien, pero la cuestión sería que funcionalmente tendría conciencia, o sea, tendría percepción operativa y le serviría para hacer las cosas, pero un robot capaz de reproducir el plano de la conciencia, quizás no estemos ni lejanamente capacitados para pensar cómo sería eso. Me viene otra pregunta. A lo mejor simplemente hay que estudiar el área del cerebro de la propiocepción y quizá eso está relacionado con la conciencia. La propiocepción. Bueno, la propiocepción no es más que una entrada sensorial más, como lo auditivo, lo visual, lo olfativo. La propiocepción simplemente te trae información de la arquitectura de tu cuerpo. Entonces, pues, sí, también entra como uno de los elementos más a lo que llama conciencia. Pero la conciencia no es más que un hilo de información que te conecta a ti con la realidad externa, que es lo que hay fuera de la realidad, y además es un hilo muy fino. Tú ahora eres plenamente consciente, ¿verdad? Pero eres plenamente consciente de que me estás mirando a mí, no ves nada de lo que hay a tu alrededor, salvo que te lo haga yo notar ahora mismo, no notas tu ropa, salvo que te lo digan, te empiezas a notar que tienes... O sea que toda tu información sensorial, que ahora mismo te rodea por todos tus canales, está siendo suprimida y estás tratando a lo mejor solamente de entender lo que te estoy diciendo. Eso es lo que significa ser plenamente consciente. Estás conectado con un hilito muy fino con la realidad. Y ese hilo se desconecta, no se te ropa, pero se desconecta cuando estás en sueño. Entonces estás tú contigo mismo exclusivamente. La información, toda la información sensorial que pasa por una estructura que se llama tálamo, pues queda ahí suprimida y está tu cerebro jugando con tu tálamo. Y estás tú contigo con tus recuerdos exclusivamente, desconectado del exterior. No percibes nada, salvo que te menees mucho, entonces accede la información sensorial y no puedes moverte, porque, salvo que empieces a estar un poco conectado. Entonces ya puedes sudar, pero lo mismo te digo, para moverte, para bajar unas escaleras no necesitas pensar. De hecho, si piensas en bajar las escaleras, lo más probable es que te tropieces y te caigas. Así que cuanto más inconsciente tengas ese mecanismo, tanto mejor lo reproduces. Utilizamos la conciencia solamente como un canal muy selectivo, además. O sea, estamos filtrando absolutamente todo y nos estamos quedando como muy poquito. Y en lo visual, igual, tenemos una retina gigantesca y además miramos por un área, la fobia central, que bueno, ocupa lo que ocupa, es una uña, ¿no? Medio grado de arco, medio grado. Estaba pensando ahora en la conciencia, digo, si el problema no es suficientemente interesante, Watson en los últimos 20 años de vida, Watson, el de Watson y que se dedicó a intentar localizar la conciencia, en qué parte del cerebro está la conciencia, está centrada la conciencia, y si los animales tienen conciencia, o en qué nivel de la escala filogenética la conciencia aparece. Ha publicado más de 100 artículos en relación antes de que muriera, y de hecho todos los años en la Universidad de Cambridge hay un seminario sobre la conciencia. Son 12 horas intensas sobre la conciencia animal, y yo el año pasado tuve la suerte de asistir a ver si por fin se sabe dónde está la conciencia, y es un campo ahora mismo, como diríamos, caliente de la neurociencia, porque no sabemos dónde se centra la conciencia, ni qué conexiones hay, entonces, como no sabemos ni cómo funciona nuestra propia conciencia, ni si hay un sitio donde se pueda localizar la conciencia, pues no la podremos reproducir. Yo creo que primero tenemos que entender qué es lo que queremos reproducir para poderlo reproducir, y estamos todavía en la fase de
no saber dónde se centra la consciencia, en qué escala filogenética aparece la consciencia y por lo tanto no la podremos reproducir. Esos son datos de hace unos meses. Pues entonces Punset me ha engañado por completo. Yo creo que es un problema de terminología. Una cosa es el cerebro consciente y otro lo que término de la conciencia. Pero yo ahí entendía que eso era lo que a ti te hacía que tú Cuando tuvieras... Punset o cualquiera de divulgación habla de conciencia, es de aquello que eres capaz de relatar. Yo soy consciente de que estoy sentada. Claro. Ahora, el ser consciente de uno mismo, el concepto de conciencia, identificarte como individuo, reconocer al otro, eso es una... El alma. El alma. Pero es que yo cuando yo vi el documental yo lo interpreté de esa manera. Porque de hecho cuando te hablaba del cerebro consciente y del cerebro inconsciente, Claro, sí, te decía sí. que el consciente era muy inoperativo, porque si tú tienes que pensar en bajar las escaleras, lo más seguro es que te caigas, porque vas a entrar en contradicción. Y te decía que eso estaba justamente en esa parte. No Y que, conciencia, sino consciencia. O sea, diferencia entre consciente es tener, percibir lo que te está sucediendo alrededor, interpretarlo, y otra es la consciencia, es decir, la toma de decisiones y tener en cuenta lo que te rodea y actuar de acuerdo a ese complejo mundo en el que tomas iniciativas y eso no se sabe exactamente dónde está físicamente en el cerebro. Ahora sabemos que está en el cerebro, hace años pues en el corazón o en otras partes. Sabemos ahora que está en el cerebro, pero en qué parte del cerebro no se sabe. Es interaccionado, El pero problema es de nuevo efectivamente etimológico. Es que no hay que buscar la consciencia, sino cada uno de los elementos que constituyen la conciencia. Yo en eso soy más optimista y pienso que sí que está el mismo que digamos bueno, hay conceptos que no nos estamos refiriendo a una función que pueda ser localizada en una parte del cuerpo, sino que son conceptos que atribuimos a la persona y a su conducta como un todo. A lo mejor para ser consciente, para buscar qué es esa conciencia en el sentido fuerte que tú estás planteando, no hay que intentar eliminar el cuerpo y la conducta y ver en qué lugar del cerebro está, sino que es algo que atribuimos al ser humano o al sujeto que actúa de una manera determinada. Como si dijera, la belleza de ese rostro. ¿Dónde está la belleza? Vamos a intentar encontrar si es el ojo, si es en la nariz, si es en la boca. No, es que es el conjunto de todo. Pues a lo mejor también la conciencia es un concepto que se atribuye a la persona entera, no a una parte de la persona. Hay quien sostiene eso, por lo menos Hacker, por ejemplo, que ha trabajado temas de neurociencia, sostiene que uno de los errores que hay en las búsquedas de la conciencia hoy en día es que se la busca como si fuera a ser un fenómeno localizado en el cerebro, mientras que es una forma de hablar acerca de la conducta de los seres humanos. Tampoco me parece del todo, porque lo que sí es cierto es que tú puedes meter a un colega en la resonancia magnética, ha cambiado la visión del cerebro humano y ver qué parte se enciende cuando es consciente de lo que está pasando y cuando no. Y está claro que hay una parte del cerebro que está trabajando para las escaleras, incluso con patrones aprendidos, pero que no dejan de ser patrones. Y el truco del balón medicinal, tienen hecho una idea de con ese volumen tiene que pesar tanto, calculan mal. de hecho eso Está haciendo el cerebelo él solo sin contar contigo y se enciende en unos determinados patrones de conducta. En cambio otros tiran de la corteza. De hecho, esa era una de las bases de la búsqueda de conciencia en personas que están en coma, son conscientes de su estado comatoso, y entonces los han metido en resonancia a ver qué parte del cerebro y si algunas de ellas han visto que incluso años después de estar en coma, que dices, está en estado de coma, hay partes del cerebro que están activas, luego es muy posible la reacción a su propio nombre. es muy posible que son demoledores, porque tú estás coma profundo, no reacciona, bueno, pues resulta que esas áreas se activan a estímulos concretos como reconocer su propio nombre, lo cual Piaget, especialmente están comatosos. Pero de hecho también el ejemplo que pusimos el otro día, que por eso me extraña tanto todo esto, porque el otro día estábamos hablando de cuando se hacían lobotomías y se extirpaba una parte concreta del cerebro, que la persona, el caso, o sea, era todo lo contrario, él estaba ahí, podías incluso a lo mejor mantener una leve conversación con él, pero él no era consciente de nada, ¿sabes? Estaba ahí en sí misma
lo que funcionaba era la parte inconsciente. No sé, yo me sigo arraigando quizá demasiado a lo mío. Pero que eso el otro día hablando de ese tema, ¿no? Que por eso me extraña que... Te metas en Google, hagas un PubMed, mires los últimos artículos del Watson. Pienso hacerlo. Son muchos, pero los últimos, porque de hecho está escribiendo uno cuando ingresó en el hospital y se quedó con el borrador allí, o sea que era su problema y su obsesión en los últimos años era esta. Lo que pasa es que para mí Watson, desde que escribió el artículo este de... ¿cómo que era? los negros son inferiores, ¿no? Los negros son inferiores, a mí no sé. Vamos a ver, un brillante científico no quiere decir que sea un científico moral. Desde ese artículo yo empezaría antes. ¿Cómo le roba los resultados? Pero me parece que la teoría moral se da por la decisión del Cineforum y recordáis que además esto tiene fecha de caducidad porque a las 9 nos cierran el centro. Así que gracias una vez más y nos vemos la semana que viene. Empieza a gustar más todavía. No sé si me explico, como por ejemplo la cerveza. La primera vez que se prueba a todo el mundo... La cerveza se me ocurre alguna explicación colateral que no... Sí. O sea, el mecanismo pues claro, es que yo creo que esos son, en definitiva, son los centros del placer, ¿no? Ahí interaccionando con una cosa que al principio te gusta poco, pero que va asociada probablemente a otro componente que sí tiene algo de placer y al final, pues, no sé, imagino que es el mecanismo por el que se va... No sé, cuando empezó a hacer... de los receptores. Eso estaría muy en la línea de lo que os contaba del picante y los mexicanos. No tiene nada que ver un restaurante mexicano en Europa a estar comiendo en México. Es que los receptores se adaptan a eso. Es que desde pequeñito, probablemente asociado además